Vamos a orar si os parece y presentamos este tiempo y rogando al Señor que Él nos hable. Señor, gracias porque tú estás aquí en medio nuestro y gracias porque podemos hoy presentarte a Vega, Señor, como iglesia para comprometernos, Señor, en su vida y en su camino, tanto nosotros como padres como nosotros como iglesia. Y queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tu palabra transforme nuestra vida. Señor, sabemos que ella es poderosa, sabemos que ella, Señor, ya nos ha cambiado y que sigue haciéndolo cada día. Y te rogamos que en esta mañana tú tengas misericordia de nosotros y nos hables, Señor. Amén. Amén. Como os decía, la verdad es que es una alegría ver que la iglesia está más llena que de costumbre. Normalmente no tenemos tanta gente. Y quería dar primero las gracias a los miembros de la iglesia por venir, porque no siempre nos fijamos en los que vienen de fuera, está bien, pero primero lo nuestro, y gracias por estar en la presentación de Vega y obviamente también a los familiares y amigos que nos acompañáis. Cuando Betsy y yo éramos novios, una de las conversaciones que tuvimos y que hablamos es: cuando tengamos hijos haremos presentación, no haremos presentación, y los dos estábamos de acuerdo, no vamos a hacer presentación. No le veíamos demasiado sentido, los dos pensamos bastante parecido en la liturgia del culto y no nos gusta lo de añadir cosas que se salen de la liturgia habitual y que a veces puede hacer que la mirada del culto se desvíe hacia otro lugar que no sea Jesús, que al final es el verdadero protagonista. Al fin y al cabo, la Biblia tampoco enseña nada acerca de las presentaciones. A veces se habla de cuando aquella mujer que era estéril y presenta a su hijo Samuel en el templo para que sirva y tal, pero eso no tiene nada que ver con la presentación que nosotros hacemos. Aquello fue una dedicación por la respuesta que Dios hizo a una oración. Y a veces se utiliza también la presentación de Jesús en el templo como una excusa pero aquello era parte del ritual judío, que la mujer que después de dar luz tenía que purificarse para poder de nuevo participar en la vida religiosa del pueblo. Así que realmente la Biblia no enseña nada acerca de presentar los bebés al Señor. Y a lo largo de mis 37 años he visto muchas presentaciones. He visto presentaciones, y la mayoría son así, en la que los dos padres eran creyentes, iban a una iglesia y el pastor pues los presentaba, como ha pasado hoy. Pero también he visto presentaciones en las que los padres no eran creyentes y solamente buscaban el poder, la bendición del pastor, como quizá algo más, diría, supersticioso que otra cosa. He visto a padres que lo hacían solamente porque les hacía ilusión y luego ya no se les veía nunca más en la iglesia. Y que realmente, quizá por todas estas cosas es por las que pues decía, no le veo demasiado sentido a hacer un acto que realmente no tiene una realidad, una bendición espiritual. Y al fin y al cabo, como decía Ramón, el día que Vega nació estábamos en la sala de partos, ella estaba sucia y en ese momento nosotros ya la presentamos al Señor. Oramos por ella y le dijimos: Señor, ayúdanos a criarla, a guiarla en tus caminos y a hacerlo. Entonces la pregunta, ¿verdad?, después de todo este rollo, ¿por qué estamos hoy presentando a Vega? Hablando con un amigo sobre el tema, él sí que me dio un motivo, que aunque no sea bíblico, sí que es espiritual, de por qué vale la pena hacer una presentación de un niño. Como os decía, estamos contentos de teneros a todos aquí, a amigos, familiares, pero este es un acto de iglesia. Es un acto de iglesia local, de los miembros de la iglesia de Santa Perpetua. Y es así porque lo que estamos haciendo es un compromiso mutuo. Nosotros, como padres, nos comprometemos delante de la iglesia a que vamos a criar a Vega en nuestra fe, en nuestra ética y en nuestra moral. Y por lo tanto, si nosotros dejamos de hacerlo, la iglesia tiene autoridad para venir y decirnos: oye, lo que estáis haciendo no está bien. Estáis andando de manera incorrecta. Igualmente, lo siento por los miembros de la iglesia, pero hoy os comprometéis a ser parte de la crianza de Vega en toda su vida, en su acompañamiento como creyente, hasta que llegue a su edad adulta y ahí ya decida ella si quiere seguir o no a Jesús. Pero mientras tanto la vamos a tratar como si ella sí quisiese seguir. Y vosotros, amigos y familiares, sois nuestros testigos hoy. Sois testigos de que hoy estamos haciendo un pacto delante de Dios, a que vamos a acompañar a Vega en todo este camino, en todo este transitar en la vida. Y este es el motivo por el que al final hemos decidido hacer esta presentación. Y me gustaría leer un texto en la Biblia y meditar un poquito sobre él, sobre algunas ideas que me surgían al leerlo. Así que los que tenéis Biblia podéis encenderla, podéis abrirla como queráis, el formato que tengáis. Y vamos a leer en Mateo 19 los versículos del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15.
un texto conocidísimo que se ha predicado 1000 veces sobre él. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En este texto hay 3 protagonistas. Vemos a un grupo de niños, no sabemos si serían muchos, si serían pocos, pero eran varios niños. Vemos a los discípulos de Jesús y vemos también a Jesús. Jesús era un maestro importante. Era normal que hubiese gente que se quisiese acercar a él, que quisiese preguntarle, que quisiese escucharle. Así que era normal que los discípulos, los que le acompañaban, también hiciesen un poco de selección y vigilaran a ver quién se acercaba para que nadie hiciese daño a su maestro. Y cuando llegan los niños, ellos deciden que los niños no deberían acercarse al maestro. Al fin y al cabo, son solamente niños, y Jesús seguramente tenía cosas más importantes que las que ocuparse que de unos niños pequeños y ya está. Cuando Jesús se da cuenta, le llama la atención y dice: no, dejadlos que vengan a mí, no se lo impidáis. Y creo que todos nosotros afeamos la conducta de los discípulos, ¿verdad? Está mal lo que hicieron, esto de impedir que los niños se acerquen a Jesús. Deberían haberlo dejado, pero creo que a veces nosotros somos iguales que los discípulos. Creo que a veces, sin darnos cuenta, podemos hacer e impedir que los niños, ya sean de nuestra casa o de la iglesia, se acerquen a Jesús. Yo creo que, y espero que sea así, que ninguno de los que estamos aquí queremos impedir que los niños se acerquen a Jesús, ¿verdad? Esta es de las preguntas que, como alguno diga que sí, tenemos un problema. Espero que ninguno queramos impedir que los niños se acerquen a Jesús. Pero me gustaría ver en esta mañana 3 impedimentos que la iglesia puede hacer para que los niños se acerquen a Jesús, y luego 3 impedimentos que nosotros en casa podemos poner para que nuestros hijos se acerquen a Jesús. Y estos son impedimentos que, como veremos, no solamente afectan a los niños, también nos afectan a nosotros como adultos. Así que, hablando de los impedimentos que podemos poner en la iglesia para que los niños se acerquen a Jesús, el primero de ellos es hacerles sentir que ellos molestan aquí. Y esto ocurre más de lo que parece, porque los niños son niños. Los niños corren, los niños saltan, los niños juegan, los niños hacen ruido, molestan y tocan el banco de adelante. Y muchas veces es muy fácil echarles una mala mirada, decirles una palabra más serio de lo que deberíamos. Y es verdad que, y esto es una realidad, los padres tienen responsabilidad de hacer que los niños estén tranquilos, que no molesten, que no corran de un sitio para otro, pero son niños. Y la verdad es que cuesta lo mismo mirar a un niño con una sonrisa que con una cara seria. Cuesta lo mismo hablarle de una manera agradable que hablarle mal. Yo recuerdo cuando era niño, en la iglesia donde me crié, existía el cuartito. Eso era maravilloso. El cuartito era el sitio donde te ibas para no estar en el culto y poder jugar y pasártelo bomba. Y además de esto estaba la escuela dominical, que en el momento de la predicación, igual que tenemos aquí, pues los niños nos íbamos allí. Y lo bueno era doble, ¿no? Como niño decían, me voy a jugar, y los adultos descansaban de los niños que no hacían ruido en el culto. Hoy esto en muchos sitios ha ido transformando, y cada vez más iglesias, aparte del culto pues de iglesia, tienen su culto para los niños. Y la verdad es que es algo que tiene una buena intención, pero que creo que es un error bastante grave. Y es algo que no debería pasar. Porque lo que ocurre es que la iglesia tiene su alabanza, tiene su adoración, tiene su predicación, y los niños tienen otra diferente. Como si los niños no formasen parte de la misma iglesia. La verdad es que una iglesia pequeña como la nuestra, y yo hoy tenía una esperanza que no ha ocurrido, puede tener muchos inconvenientes y seguramente muchas carencias, porque donde faltan manos siempre faltan pues manos para hacer las cosas. Pero creo que si algo hemos conseguido en esta iglesia es que los niños sean parte de la iglesia. Hoy no ha pasado, por eso digo que tenía esperanza, pero es normal en cada culto escuchar a Fran, a Misael, a Dylan orar en voz alta. Seguramente, sobre todo Dylan, que es más pequeño, igual no está pendiente todo el culto, pero hay un momento en que dice: yo tengo que participar porque formo parte de esta comunidad. Y los viernes, cuando hacemos estudio y quizá participamos, son los primeros que participan, y a veces dicen cosas que no tienen nada que ver. Pero no pasa nada, porque ellos se sienten que forman parte de la comunidad. Y ellos sienten que no molestan aquí. Ellos sienten que
pueden sentirse libres. Como me acuerdo un viernes Dylan, dijo, yo me lo he pasado muy bien en el cole. Pues gloria a Dios, porque él se siente en la facilidad y la comodidad de decir cómo se siente sin ningún problema. Y cuando las iglesias se convierten en sitios donde los niños no se sienten cómodos, o les buscan una iglesia paralela dentro de la iglesia se equivoca. Y ojalá nosotros, quizá en iglesias más grandes está claro que es más difícil llegar a gestionar esto. Y también es verdad que para los que predicamos y dirigimos es más fácil dirigirnos solamente a adultos y ignorar a los niños. Pero desde el púlpito se tendría que predicar también para los niños. Los niños tendrían que ser capaces de entender todo lo que decimos y muchas veces no pensamos cuando nos preparamos. El segundo impedimento que creo que podemos ejecutar en las iglesias, y tiene que estar relacionado con este último, es cómo reaccionamos cuando los niños participan en la iglesia. Cuando tenemos niños que son activos, podemos caer en una sobrereacción hacia ellos, en un darle más importancia de la que realmente tiene y hacer que su ego crezca más de lo que debería crecer siendo un niño. Y esto acabe produciendo en ellos cosas que no deberían ser. Creo que todos hemos visto alguna vez en alguna iglesia, sobre todo latinoamericana, algún niño vestido de traje predicando desde un púlpito, ¿verdad? Esto es una sobrereacción a un niño que quizá mostraba una madurez mayor a la de otros niños, pero ese no es su labor. La labor del niño no es estar predicando, es otra. La de los adultos es predicar. Esto es una ultra reacción sobre un niño. Pero nosotros también podemos caer sobre esto. Podemos caer si les damos una importancia más grande que la que ellos tienen que tener en una reunión. Si queremos, porque es verdad, ¿no? Y a veces dicen, no, por animarles para que sí, pero son niños. Calma, ya llegará su momento. Tiempo al tiempo. Está bien que participen, está bien que se sientan integrados en la comunidad, pero cuando le damos más importancia de la que tiene, no estamos haciéndole bien a su corazón. No estamos ayudándole a crecer de una manera sana en el cristianismo. Y no solo esto, sino que si dentro de la misma iglesia, creo que no pasa aquí, pero podría pasar, hay niños que son más maduros que otros, se crean rivalidades, se crean diferencias, parece que unos son los favoritos. No, son todos niños. Así que intentemos tratarlos a todos igual. Y el tercer impedimento que podemos poner a los niños es el de no involucrarnos en su crecimiento. Como cristianos tenemos muy claro que yo soy responsable del crecimiento de cada uno de los miembros de esta iglesia y los miembros de esta iglesia son responsables de mi crecimiento. Dice Pablo en Romanos 1, del 11 al 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente, es decir, no solo Pablo le iba a dar a ellos, sino que los romanos también le iban a dar a Pablo, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo buscaba esa comunión que le hiciese crecer a él, pero también hiciese crecer a los cristianos. Y quienes hemos presentado a nuestros hijos, como hoy, y como hemos dicho, estamos haciendo un pacto, iglesia y padres, para involucrarnos todo en el desarrollo. Obviamente, aquellos que no han presentado a sus hijos nos vamos a involucrar de la misma manera. Esto no es nada especial, no lo has hecho, te dejamos aparte, no. Pero nosotros, Betsy y yo, como padres, os estamos pidiendo, ayudadnos a criar a Vega. Ayudadnos a guiarla por el buen camino. Corregidnos si dejamos de venir a los cultos. Si dejamos de enseñarle, guiarle, llamarnos la atención. Y claro que no es fácil esto, porque a nadie nos gusta pues, que nos incomoden. Pero es necesario. Y no solamente con Vega, con todos. Siempre vemos a un niño y le preguntamos, ¿cómo va al cole? ¿Qué has hecho? Pero nunca les preguntamos acerca de su vida espiritual. Nunca le preguntamos, ¿qué has leído esta semana de la Biblia? ¿Has orado en casa? Necesitamos preocuparnos por la vida espiritual de los niños. Involucrarnos en su crecimiento es esto. Enseñarles acerca del arrepentimiento. Enseñarles y hablarles acerca del perdón de pecados. Necesitamos involucrarnos en el crecimiento de nuestros niños. Es nuestra responsabilidad. Y Dios nos demandará si no lo hacemos. Así que 3 impedimentos que podemos poner en la iglesia a los niños para que se acerquen a Jesús. Hacerles sentir que molestan, sobre reaccionar a sus participaciones en nuestros cultos y no involucrarnos en su crecimiento. Y ahora me gustaría ver los 3 impedimentos que en casa, tanto padres como abuelos, como tíos, como hermanos, podemos caer
y que en realidad no solo abarca a los niños, sino que nos abarca a cada uno de nosotros. Hay algo que nos pasa a todos y que normalmente no somos conscientes. Todos tenemos voces en nuestra cabeza que nos hablan cada día. Yo cuando pienso en algo que me ha dicho mi madre, en mi cabeza no lo digo con mi voz, lo digo con la voz de ella. Cuando pienso en algo que Betsy me ha dicho, en mi cabeza quien habla es Betsy y la voz es la de ella, no está hablando Betsy con mi voz. Yo cada día escucho voces que cuando voy por la calle me dicen, mira a la chica esta, qué cortita va, ¿por qué no le echas un ojo? Y hay otra que me dice, oye Ángel, esto que estás pensando no está bien que lo hagas. Todos tenemos voces en nuestro interior y batallas internas nuestras. Batallas que cuando alguien te hace daño, te está diciendo, ¿has visto lo que te han hecho? Madre mía, a este no tendrías que ni que dirigirle la palabra nunca más. Y que lo va aumentando, van aumentando. Y de vez en cuando aparecen otras, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos hable, que nos dice, cálmate, tranquilízate, amor, gozo, relájate, ten calma. Pero estas voces no las podemos controlar. Aparecen y tenemos que aprender a lidiar con ellas. Pero hay otras voces que nos hablan, que con estas sí que podemos lidiar. Lo que leemos en las redes sociales, los que usamos Twitter, cada día nos leemos a cientos y cientos y cientos de personas. Instagram, cientos y cientos y cientos de fotos. TikTok, cientos y cientos y cientos de vídeos. Y dejadme hacer un paréntesis aquí, los que tenéis niños. TikTok es un lugar muy peligroso. Hoy en día se ven a niños de entre 6 años a 15, 16, subiendo vídeos bailando sensualmente, y TikTok es la red social que más depredadores sexuales hay. A mí no me afectará, pero a un depredador sexual ver a un niño de 11 años bailando de una manera sensual, sí. Cuidado con esta red social. Cuando vemos la tele, alguna serie, alguna película, son voces que nos hablan. Cuando escuchamos la radio, cuando escuchamos música, voces que nos están hablando una y otra vez. Y cada día escuchamos todos nosotros muchas voces. Y nuestros hijos también escuchan muchas voces. Escuchan profesores que les están enseñando durante horas y horas. Escuchan a sus amigos que hablan horas y horas. Ven dibujos animados que cada vez más están en contra del cristianismo y horas, música. Y hay voces que no las podemos controlar. Pero la cuestión es, ¿qué hacemos con aquellas voces que sí que somos capaces de controlarlas? Si alguien fuera a tu casa, de repente, sin que tú lo supieras, ¿cuál es la voz que se escucharía en tu casa? ¿Cuál es la voz que más sonaría? Cuando Dios le dio la ley a Israel, y allí no había ni tele, ni había tantas distracciones como tenemos hoy en día, les dio una instrucción que era clave y principal para todos ellos. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo añado, y las pondrás en tu lista de Spotify, en tus vídeos de YouTube y en lo que pongas en la tele. En lo que leas en el móvil y en lo que leas en las redes sociales. Todo eso Dios no lo dijo porque no había, pero estoy seguro que hoy se preocuparía de que lo que vemos hable acerca de Él. Nosotros como padres, abuelos, tíos, somos responsables de que los niños escuchen la voz de Jesús. Dios nos va a demandar lo que escuchan nuestros hijos. No podemos pretender que 1 hora de escuela dominical a la semana sea suficiente para horas y horas durante la semana de enseñanza en el colegio en contra de Dios, de música que habla en contra de Dios, de dibujos que hablan en contra de Dios, de series de televisión que hablan en contra de Dios. Si pensamos eso, estamos perdidos. Estamos empujando a nuestros hijos al infierno, a que se vayan a los brazos de Satanás. Si dejamos que Disney sea la voz que escuchen nuestros hijos, estamos perdidos. A veces decimos, bueno, es que tampoco hay que forzar las conversaciones, tampoco hay que forzar a hablar siempre de Jesús.
¿Sabéis cuál es el problema por qué no hablamos más de Jesús? Porque no es una conversación habitual en nuestra vida. Y si no lo es, entonces tenemos que forzarla. En nuestras casas se tiene que forzar el hablar de Jesús. Que cuando tu hijo venga y te explique, oye, hoy en el cole ha pasado esto, tú le digas, ¿y qué pensaría Jesús de lo que ha ocurrido? ¿O qué pensaría Jesús de la manera en que tú has reaccionado? ¿O cómo puedes tú ayudar a otros, amiguitos tuyos en el cole, para que vean a Jesús de la manera que tú te comportas? Si permitimos que en nuestra casa haya muchas voces, nuestros hijos y nosotros nos iremos separando de Dios. Nos iremos detrás de ellas. Nuestra mente se conformará a la idea de esta sociedad, en vez de que nuestra mente se conforme a la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos. Dice el sabio escritor de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Puede ser que en nuestra casa haya muchas voces, pero nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y la promesa, cuando fuere viejo, ni aun cuando fuere viejo se apartará de él. Que el Señor nos ayude a saber vivir con tantas voces, porque cada vez hay más. Y a que esto no sea un impedimento para que nuestros hijos se acerquen a Jesús. El segundo impedimento que creo que podemos tener en casa es cuál es el objetivo nuestro para nuestros hijos en su vida. Todos queremos que nuestros hijos sean buenas personas. Todos queremos que nuestros hijos se comporten bien. Desde pequeñitos les enseñamos a ser buenos, a cómo se tienen que comportar, a cómo tienen que hablar a las personas más mayores, a de qué manera tienen que relacionarse y tratar a otros, a tener buenos valores, a tener una buena ética. Les enseñamos que un buen cristiano es el que tiene un buen comportamiento. Cuando les enseñamos la Biblia, les animamos a ser valientes como David, a ser fieles como Daniel, a ser soñadores como José o a ser líderes como Moisés. Durante la infancia les enseñamos todo esto y llegan a la adolescencia y le decimos, sois unos pecadores que si no os arrepentís os vais al infierno. Durante 10 o 12 años de su vida les decimos, vosotros podéis salvaros por vuestros medios, por vuestras fuerzas. Si sois buenos, tenéis suficiente. Pero la realidad es que desde niños necesitan aprender la realidad del Evangelio. Como escuché de alguien hace poco, lamentablemente estamos vacunando a nuestros hijos con estos mensajes en contra del Evangelio. Y muchos adolescentes llegan a la adolescencia y no quieren saber nada porque lo que se les enseña es diferente a lo que se les ha enseñado desde niños. Les hemos dicho, tienes que ser bueno para que Jesús te quiera. Tienes que ser bueno para que Dios esté contento. Pero es que eso es mentira. Claro que tenemos que enseñar a nuestros niños a ser buenos. Pero ese no es el objetivo de su vida. Un niño, su objetivo no es ser una buena persona. Esto es un grave error, porque todos somos malos. Los niños son malos. Vega, con lo pequeña que es, cuando se enfada me pega. Me da golpes en la mano porque quiere quitarse el chupete. Le estás dando el biberón y cuando no quiere más te da un manotazo y te lo quita. Porque está en nuestro interior, dice David en el Salmo 51 del 3 al 5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos siendo malos. La maldad está en nosotros. Yo no he visto a ningún niño al que haya que enseñarle a ser malo, al que haya que enseñarle a mentir, al que haya que enseñarle a decir palabrotas. A la que escuchan una la empiezan a repetir. A la que hacen algo que saben que no deberían hacer, mienten. Y lo hacen desde chiquititos, no cuando llegan a los 15 años. Lo hacen desde pequeñitos. Claro que vamos a intentar que nuestros hijos sean buenos. Claro que vamos a enseñarles que se tienen que comportar bien. Claro que le vamos a enseñar que a las personas mayores hay que respetarlas y que hay que obedecer. Pero en lugar de enseñarles a que hay que ser valientes como David y que cuando aparece un gigante tienen que vencerlo, enseñémosle que cuando aparezca el gigante y tengan miedo se pueden refugiar detrás de Jesús, que él sí que es como David y va a vencer al gigante. Que cuando le queramos enseñar acerca de Moisés no le enseñemos que él tiene que ser el que libere,
sino que él solamente se tiene que dejar guiar por Jesús, que va a ser su libertador. Esto es lo que necesitamos enseñarles. Que Jesús ya lo ha hecho todo. No impidamos que nuestros hijos se acerquen a Jesús con un evangelio lleno de obras, con un evangelio lleno de haz esto y Dios te va a recompensar, haz esto y entonces serás salvo. Sino enseñémosles desde pequeños que sí, que tenemos que intentar ser buenos, claro que sí, pero igual que ellos, sus padres también son malos, sus padres también son pecadores y sus padres también se tienen que arrepentir delante de Jesús. Y el tercer motivo por el que podemos impedir que en nuestras casas nuestros niños se acerquen a Jesús es la consecuencia de lo que acabamos de hablar, y lo he titulado que Jesús sea el coco cristiano. Cuando un niño es pequeñito y se porta mal, se le dice, pórtate bien o vendrá el coco, pórtate bien o vendrá el hombre del saco, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos oído dentro de familias cristianas, si no te portas bien, Jesús se enfadará? Si no te portas bien, el Señor no va a estar contento contigo. Hemos convertido a Jesús en el coco, en alguien que lo que hace es dar miedo, en alguien que lo que hace es separar en lugar de acercar. ¿Y cuál es el problema de esto? Que durante la infancia nuestros hijos conocen a Jesús como alguien que se va a enfadar con ellos si se portan mal. Que conocen a Jesús como alguien que en lugar de ser su salvador, es su castigador. Y desde pequeñitos, desde que los niños entienden, desde que tienen 5 o 6 años, desde que ya son capaces de estar en el cole en una clase escuchando y atendiendo al profesor, ellos necesitan entender que Jesús no es alguien que si ellos hacen algo malo se va a enfadar, sino que Jesús es alguien que si ellos hacen algo malo y se arrepienten, Jesús les va a perdonar. Que cuando ellos fallen, Jesús va a estar a su lado. Por supuesto que el pecado tiene consecuencias y los niños también tienen que aprender que si hacen cosas malas eso va a tener consecuencias. Pero eso no invalida la gracia de Jesús. Y la gracia de Jesús los padres tenemos que mostrarla también. Porque si yo, cuando Vega sea más grande, le digo que Jesús solamente es alguien que se va a enfadar con ella cuando se porta mal, lo que estoy haciendo es alejarla de Jesús. ¿Quién querría acercarse? Alguien que solamente te va a reñir, alguien que solamente va a estar enfadado contigo. Pero ¿sabes algo? Vega va a necesitar a un Salvador. Igual que todos los que estamos aquí, necesitamos a un Salvador. No vale con portarse bien, no vale con venir a la iglesia, no vale con ser buena persona, porque ninguno lo somos. Quizás seamos mejores que otros, pero buenos, si cogemos el significado de bueno, alguien que no hace nada malo, ninguno somos buenos. Pero en cambio, en Jesús siempre hay perdón, en Jesús siempre hay gracia. Así que, si tú no conoces a Jesús, hoy puedes ir a Él arrepentido y decirle, Señor, Jesús, perdóname por todo lo malo que he hecho. Y da igual que tengas 5 años o que tengas 80. Todos necesitamos un Salvador. Desde pequeñitos nuestros hijos tienen que aprender a arrepentirse. A que cuando hacen algo malo, no solamente tienen que ir a papá y a mamá a pedirles perdón, sino que también le tienen que pedir perdón a Jesús. Y que igual que sus padres le van a perdonar, Jesús le va a perdonar. Y eso no implica que lo que hayan hecho luego tenga sus consecuencias. Igual que en nuestra vida, nuestro pecado tiene consecuencias. Pero los niños tienen que entender que Jesús es el Salvador. Es a quien pueden ir arrepentidos y que siempre van a encontrar perdón. Y algo más maravilloso aún, cuando nosotros como padres digamos algo que no debemos, nos comportemos de una manera que no debamos y ellos estén delante, ellos tienen que ver cómo vamos arrepentidos a Jesús. Ellos tienen que ver delante de ellos que nosotros vamos y le pedimos perdón a Jesús porque lo que hemos hecho no está bien. Porque nosotros somos el espejo en el que ellos se van a mirar. Si nosotros vivimos de manera incorrecta, no esperemos que nuestros hijos vivan... Bueno, Dios puede hacer milagros, obviamente, pero no esperemos que ellos caminen de manera correcta. Acabo ya. Ninguno queremos impedir que nuestros hijos se acerquen a Jesús. Ninguno queremos impedir que nuestros nietos se acerquen a Jesús. Nadie quiere que sus sobrinos nos acerquen a Jesús. Pero lamentablemente hay veces que hacemos cosas que se convierten en trabas para que ellos se acerquen. Cuando los discípulos lo hicieron, Jesús les recriminó.
Y les dijo: dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En realidad ellos tendrían que haber sido los primeros interesados en que esos niños llegaran a Jesús. ¿Qué dirá Jesús de nuestra vida? ¿Nos recriminará Jesús que no estemos permitiendo a los niños ir a Él? ¿Nos recriminará Jesús que no estemos andando de la manera correcta? ¿Tenemos interés en que los niños se acerquen a Jesús o nos da igual? Bueno, que vayan avanzando en la vida. Ya llegarán adultos y tomarán su decisión y harán lo que les dé la gana. ¿Cuánto esfuerzo ponemos en esto? Yo ahora que soy padre no me imagino un esfuerzo mayor que mi hija conozca a Jesús. Me da igual si saca malas notas si conoce a Jesús. Me da igual si no estudia nada si conoce a Jesús. Es lo único que quiero. Lo otro ya vendrá y hará lo que le dé la gana. Pero lo único que quiero es que ella conozca a Jesús. Y es lo que tenemos que querer con los niños de nuestra iglesia, que conozcan a Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo. Aquí no estamos para criar buenos niños. Ni niños que cuando lo vea la gente diga: ¡qué maravilla de niño, que bien se porta! Eso tiene que ser la consecuencia de que los niños entienden que ellos tienen que conocer a Jesús. Esa tiene que ser lo que viene por haber conocido a Jesús. Y es que la iglesia está para acompañar a los niños a los pies de la cruz, para que ellos entiendan que necesitan a un Salvador, que los mayores ya han encontrado. Pero si no lo has encontrado, hoy puedes acercarte a Él. Si Jesús es el que se va a enfadar cuando haga algo mal, estamos alejando a los niños de su Salvador. Si el objetivo de ellos es ser buenas personas, les estamos enseñando que no necesitan a Jesús en su vida para nada, que con lo que ellos hagan es suficiente. Enseñémosles el significado de la gracia. Y enseñarlo no quiere decir darles una definición. Quiere decir que cuando ellos se porten mal, les perdonemos. Que cuando armen jaleo en la iglesia, les miremos con una sonrisa. Que cuando digan algo que igual no tiene ni sentido, aún así les demos las gracias por participar y por formar parte. Tengamos relaciones llenas de gracia, llenas de amor, llenas de perdón, que los niños se impregnen de lo que vean en sus casas, de la manera en que el papá y la mamá se tratan, de la manera que ellos se comportan, que cuando el niño o la niña sean mayores y busquen una pareja, digan: yo quiero a alguien que trate de bien a mi marido o a mi mujer, como mi padre y mi madre se trataban. Que haya perdón. No impidamos que los niños se acerquen a Jesús, sino todo lo contrario. Acompañémosles al camino hacia la cruz, donde van a encontrar al Salvador que ellos necesitan. Vamos a ver. Señor, gracias porque tú tienes una gracia especial con los niños. Sabemos que todos somos malos, que todos somos pecadores, Señor, y que todos te necesitamos, y no queremos ser nosotros impedimento para que los niños se acerquen a ti, sino todo lo contrario. Queremos acompañarles y guiarles en todo este camino. Y, Señor, te presentamos pues a los niños que tenemos aquí en la iglesia, Señor, a Ezequiel, Señor, a Vega, a Fran, a Misael, a Dylan, Señor. Ayúdanos a acompañarlos en todo este camino, a presentarles la cruz como algo real, pero también a presentarles la gracia, Señor, que hay en ti. Y ayúdanos a todos, Señor, a involucrarnos en este trabajo tan bonito y tan duro que tú nos encomiendas, Señor. Guárdalos, Señor, en este mundo tan difícil, tan duro, tan peligroso, Señor. Da gracias, Señor, a los padres para que los criemos correctamente, Señor. Que en nuestras casas tú seas quien gobierne, que tu voz sea la que se oiga, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque sabemos y confiamos y descansamos en tu misericordia y en tu amor, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Amén.